Por favor, tienen que decirme, doctor, podría repetir, ¿no? Porque la otra vez es una pena. Alarma con mucha pena vemos de que muchas veces estamos acá y no están entendiendo. Me están mirando así, lo que estoy hablando no me están entendiendo. Eso está pasando. De verdad, la otra vez les he explicado creo que una hora, les dije, no interesa que avancemos. Les expliqué todo lo que era hematuria, proteína, síndrome nefrótico, energético, y nada, negro. O sea, yo digo, me miran, o sea, ¿para qué? Para complacerme, que están atendiendo, no sé. Ya, tienen que, por favor, cuando no se entienda algo, tienen que decirme, por favor, pueden repetir. Pueden repetir porque no se está entendiendo, usted no se deja entender. O sea, ¿ya? Porque de eso se trata, que ustedes aprendan, no yo. No, claro, uno sigue aprendiendo al enseñar también, pero esa es una cosa que por favor háganlo, ¿ya? En las prácticas igual hagan, ¿ya? Entonces, esta enfermedad les decía que ya lo han visto, lo están viendo y lo seguirán viendo, porque es una enfermedad que está muy arraigado en nosotros, a nuestra raza, sobre todo a la raza mestiza, ¿ya? Aparte de la raza de los asiáticos, también nosotros estamos en esta enfermedad. De tal manera, entonces, a la final es cuando afecta el riñón, va a dar la pauta del pronóstico. O sea, un paciente que tiene lupus y afecta el riñón es el que va a mandar finalmente la sobrevivencia, ¿no es cierto?, del paciente y la morbilidad y mortalidad. O sea, definitivamente los nefrólogos estamos muy inmersos con esta enfermedad. Entonces, por eso es de que es importante esto, ¿no? Siguiente, a ver. Ese es el problema. Cuando hacemos virtual, yo les aseguro que ni la mitad de los que están acá están conectados. Pero lo ponen. O sea, si presencial no están, tú te imaginas en la virtual. Una barbaridad. Pero bueno, ya no vamos a seguir insistiendo porque esto se da todos los días. Por ustedes que yo haga mi catarsis, igualito a la siguiente lo van a hacer. Ahora, los que no están en eso, bueno, sencillamente pásenlo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero es bueno siempre que vayan como grupo, porque no es tanto por el concepto como grupo que yo tenga con ustedes, sino es porque aprendan ¿Hoy día está programado esto? No, sí. Es una alerta meteorológica. Fenómenos meteorológicos. Se recomienda en todo momento el desarrollo de la situación, cumple los conceptos y instrucciones de las experiencias. Se registran lluvias de fuerte intensidad. Esto es para Junín, Huancavelica, Capurima, Ayacucho, Torres, Serranía. Sí, pues está bravo la cosa. Hay que tener ya mucho cuidado porque vienen con sus remos acá. Ya, entonces, a ver, vamos. Ya, por favor, me van a decir ya si no entienden, tú me dices. Doctor, ¿puedes repetir esa parte? Porque de acá tienen que irse ya, ¿no? Ya con un conocimiento básico. Si fuera que se captaran todo, yo les aseguro que ni siquiera necesitan estar metiéndose a estudiar más cosas, ¿no? De verdad. Porque lo que se quiere son cosas básicas nada más, ¿no? Yo de verdad, yo les diría pues, apenas un repaso o una cosita por ahí, un paper, un resumen, nada más. Pero si no están atentos con la cosa y no están entendiendo, porque pueden estar atentos, pueden estar mirándome, pero no están pensando en otra cosa. Y se los he demostrado por si acaso, no estoy hablando de nada, no sé. Como no se ponen mascarillas, ni sé quiénes son los que están rotando, ni sé, estoy hablando en forma general. ¿Ya? Entonces me van a decir, porque si no, yo me siento mal. Enseño y no caso. ¿Aló? Sí, buenos días. No, se está equivocando. Me siento mal cuando estoy dando 2 horas, al final, ¿aprendiste? No, nada. Sí, perdí tiempo, ustedes están en perder tiempo. Entonces, esta enfermedad, ¿no?
es una enfermedad producida por una alteración de los mecanismos de tolerancia inmunológica. Es una enfermedad de tipo inmunológico. ¿Ya? No vamos a ponernos ahorita a discutir cuáles son las hipótesis que se plantea para esto, por qué da más en mujeres jóvenes, ¿no? Hay teorías que plantean que es genético, ambiental, endocrino inclusive, ¿no? Porque más da gente joven, entre los 10 y 30 años, mujeres, ¿no? Pareciera que el tema endocrino tiene que ver en esto, pero no es motivo. Ustedes eso lo van a estudiar mucho más, ¿no? Pero dada así, esta enfermedad puede afectar a cualquier órgano, inclusive el riñón, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros en este momento, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando uno dice afecta el riñón, ¿cómo es de? Antes tengo que saber cómo es de que qué otros órganos más afectan, ¿no? Entonces ahí tenemos el eritema malar, ¿no es cierto? El eritema discoide, la fotosensibilidad, ¿no? O sea, uno sale al sol o a la luz y ¿no? se enrojece la piel que está expuesto a la luz, úlceras orales, artritis, serositis, miren, fíjense todas estas, ¿no? Ahí vienen trastornos renales que nos interesa ahora, hay trastornos neurológicos, hematológicos, inmunológicos, y obviamente propiamente el tema de tipo inmunológico. Acá hay 11 criterios que siempre nos han preguntado y a ustedes les pregunto también, y son 11 criterios para hacer diagnóstico, ¿no? Estos son criterios para hacer clasificación en grandes poblaciones. Ahora incluso se habla de 17 criterios. Eso también lo dejamos para reumatología, ¿ya? Ustedes van a decir, doctor, yo por ahí escuché en neurología, por ahí una clase, que había 11 criterios y son 17, pues ¿cuál es más eso, doctor? ¿O qué nos recomienda para poder revisar? Pero dentro de todos estos criterios, ¿no? Los trastornos renales es lo que vamos a estudiar. Y estos trastornos renales va a ser, ¿no? Digamos, ¿en qué forma se va a manifestar? Con alteraciones en el sedimento urinario, ¿no? La presencia de proteínas en la orina y valores elevados de la creatinina. O sea, ¿qué va a haber? Va a haber alteración de la función renal, ¿no? O sea, un paciente que tiene lupus afecta el riñón y puede terminar haciendo insuficiencia renal crónica y puede terminar en diálisis, ¿no? Y puede terminar en trasplante, como tenemos muchos pacientes también, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Siguiente. Lo que no entienden, por favor, me tienen que decir, doctor, repite, ¿ya? Por favor, les voy a pedirles eso. Ahora, desde el punto de vista del compromiso del riñón por esta enfermedad, fíjense, aquí hay dos cosas que tenemos que distinguir. Hay un compromiso clínico, ¿no? En un 40-70%, 75%. Y hay un compromiso histológico en casi todos los pacientes. ¿Qué cosa estoy diciendo? De que puede clínicamente manifestarse, o sea, orina espumosa, que se hincha, le duele las articulaciones, tiene fotosensibilidad, eso es la parte clínica, ¿ya? No todos los pacientes van a tener todas estas manifestaciones, pero lo que sí van a tener es de que el riñón se va a afectar en el 100%. De alguna forma ha movido el riñón. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Ya? Igual que pasa con la diabetes. Un paciente diabético ya afectó de alguna forma y hay alguna afectación histológica en el riñón. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ya? Todos los pacientes que tienen lupus, de alguna forma, ya afectados. Por lo menos habrá ligera inflamación, yo qué sé, pero hay. Lo clínico no siempre, ¿no? Ahora, esta afectación histológica puede ir desde una lesión de pared capilar, una glomerulonefritis mesangial, cambios mínimos inclusive, pasando por la membrana, todo lo que hemos estudiado, esos tipos, ¿no? Pueden ser afectados, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a presentarse. Esto lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Glomerulopatías, ya lo hemos estudiado. A veces no se acuerdan, pero dime a ver, ¿qué tipo de glomerulopatías? Están mirando al techo, ¿cómo es eso? Hacemos toda una clase, ¿no? Siguiente. Por eso lo que no entienden, por favor, a ver lo que están escribiendo. Otro gran problema es escribir, ¿no? Qué terrible. ¿Por qué escriben? Yo escribiría solamente, por ejemplo, si me dicen, ¿sabe qué? A ver, debo leer, ya no leer, debo revisar, para mí, ¿no? No sé,
algo que se me ha ocurrido, por ejemplo, la clasificación anatomopatológica. Lo que algo voy a llamarles la atención, debo leer, revisar, leer, lo que sea. ¿Ya? Esito pongo. ¿Ya? Y si es que hubiera algunos guachitos, nosotros en esas épocas decíamos un guachito, hay una formulita, ya pues no. Pero en la genialidad traten de tenerlo acá. ¿Ya? O les han enseñado que se aprende mejor así. A ver, tal vez, ¿ah? Porque me han dicho una vez un alumno, doctor, nosotros hacemos un curso de metodología de estudio. Sí. ¿Sí? Ahí les han enseñado que... Sí hacemos ahí. Depende de cada persona. Depende de cada Pero uno. cada persona tiene una No forma. creo, mira, ya, yo alumno en este momento, ¿ya? Voy a agarrar y voy a empezar a escribir lo que está, estoy escribiendo, tengo que estar concentrado o no. Sí. El doctor está hablando, ¿no? Y estoy, o sea, hay tres cosas acá, o sea, ¿cuál estoy? Hay una confusión, eso pasa en los congresos, ¿sabes? Uno quisiera, ya, yo prefiero escuchar, aunque ahora sí tienes una ayuda que, ¡pac!, le puedes sacar una foto a la diapositiva. Entonces, a eso voy, o sea, yo al escribir tengo que saber que estoy escribiendo y tengo que pensar en esto, o en automático escribir, no creo. Y están mirando esto y están escuchando lo que estoy hablando, son tres cosas. Eso, por ejemplo, es metodología de estudio, nada. Pero veo que todos escriben, y no solo acá, en las prácticas también. Ni bien empiezan las prácticas, todos parecen curas, monaguillos. Bueno, no sé. Entonces, cuando decimos cómo se afecta el riñón, acá está resumido, fíjense, el compromiso renal. ¿Qué cosa va a haber? Va a haber albuminuria, va a haber proteinuria. ¿Ya? Albuminuria y proteinuria. Va a haber presencia de cuerpos grasos, cilindros, de todos los tipos. ¿Está claro? Los cilindros de todos los tipos. Los hialinos, los granulosos, ¿los qué más? Los serios, los hemáticos, ¿no? Que también hemos repasado de alguna forma, ¿no? Y vamos a ver que va a haber también hematuria, ¿ya? Y la hematuria, hemos mencionado también las características cuando es hematuria de origen glomerular, ¿no es cierto? Eso está clarísimo también, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar buenamente en un paciente que ha afectado el riñón, sus manifestaciones que se van a ver en este paciente. Siguiente. Muy bien, ahora en cuanto a la epidemiología, fíjense, estas son series que, bueno, pues va a variar de región en región, de continente en continente, ¿no? Entre un 30 y 65% en las diferentes series, ¿no? La nefropatía lúpica, o sea, no todos los pacientes lúpicos va a ser manifestación clínica, ¿no? Clínica, porque ya hemos dicho, histológicamente todos están afectados. O sea, hay pacientes, ¿cuántos lúpicos estarán ahí que ni siquiera sabemos su diagnóstico, ni sabe el paciente, ¿no? Pero lo tiene? Entonces, entre un 30 a 65% de los lúpicos va a ser tema renal, problema renal. Ahora, esto va a variar de acuerdo a la edad y el curso de la enfermedad. Más frecuente en adultos jóvenes, ¿ya? Más frecuente en adultos jóvenes y más raramente en mayores de 50 años, tanto en varones como mujeres. Pero en la medicina podemos encontrar todo, ¿ya? Inclusive varones de 70 y tantos años, bueno, en fin. Pero una cosa es decir más frecuente, ¿no? Ahora, más frecuente en mestizos, bueno, nosotros somos una raza mestiza, ¿no? Y los afro-latinoamericanos, que en blancos propiamente, ¿ya? Y más va a ser en mujeres que en varones. La relación es 9, por cada 10 lúpicos, 9 son en mujeres y 1 en varones. Y la edad está entre los 10 y 30 años, justo a vuestra edad, mujeres. Por eso que cuando tú ves una paciente joven con hematuria, proteinuria, hoy dice que tengo proteinuria, dice que está escapándose sangre por mi orina, o tiene síndrome nefrótico, nefritis, una mujer joven, así, ojos cerrados, tienen que decir, no será lupus, ¿ya? Aparte de los que podría ser glomerulopatías primarias. Ok, siguiente. ¿Está entendiendo, no? Sí. Por favor, ¿está entendiendo? Sí. ¿Me puedes preguntar, nefral lúpico?
Entonces se miran, se codean, no puede ser. O me habrán bromeado tal vez, ¿no? Yo pienso que no está nadie del grupo, ¿no? Nadie del grupo, ya ni viene, ya. Ah, tú eres la única, están dos. 38% del total de pacientes con lupus presente de nefropatía. Ese es muy variable, hemos dicho de 38 hasta 65, ¿no? Obviamente este es un proceso o un problema de tipo inmunológico. Para que sea tipo inmunológico tiene que haber complejo antígeno-anticuerpo, lo cual va a ir al glomérulo, se va a depositar y va a empezar la lesión. ¿Ya? Eso también lo hemos hablado. Ahora, cuando existe afectación renal, es pronóstico de severidad de lupus. O sea, en otras palabras, oye, tiene lupus, pero tiene ya nefropatía que piña, ¿no? Ese va a ser el mandatorio de su sobrevivencia. El riesgo es mayor en mujeres 9-1 y entre africanos, latinos y asiáticos, más. ¿Ya? El 50% de pacientes con nefropatía lúpica evolucionarán a enfermedad renal crónica. O sea, de cada 2 lupus, 1 puede llegar a diálisis. ¿Está claro? Eso también hay que estar mirando. O sea, por eso ahora que ustedes van a tocar nuevamente el lupus, lo van a ver en forma muy global, ¿no? Pero hay que estar viendo, o sea, qué puede terminar ese paciente o ese paciente. Y una de las cosas que tenemos que decir, ¿no? Ahora que estamos hablando de que evolucionarán el pronóstico, así, paciente varón lúpico, crucen los dedos, es terrible. Es muy agresivo la enfermedad en varones, sean niños, adultos, jovencitos, es bien agresivo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces esas cosas lo tienen. Este tema lo hemos puesto porque es en el día a día. Yo no creo que haya un alumno que no haya visto lupus, sí hay. ¿Ya? Entonces tenemos que estar habituados. Así que me digas, doctor, yo voy a ser neurocirujano, ¿qué me interesa un lúpico? No, sí te interesa. Hasta por cultura general te puede interesar, ¿no? Claro, le dice, oye, un gran neurocirujano, mi primo, nos ha visitado a la casa y mira, y por ahí alguien la tiene, ¿sabe qué, hijo? Es tú que eres médico, mira, me han hecho un examen de orina. O a tu prima, la jovencita, le han hecho, mira, oye, proteinuria hematuria, cuidado con que sea lupus, por ahí escuché alguna vez en mi vida que podría, hay que plantear. ¿Ya? Siguiente. Siguiente, esa es la parte inmunológica. Ok, entonces, cuando hay lesión anatomopatológica en el glomérulo, va a haber un patrón epitelial, patrón mesangial, patrón endotelial. ¿Ya? O sea, prácticamente toda la pared de que es la pared del capilar, va a estar afectada. El endotelio, la membrana basal, el epitelio y el mesangio. Hemos dicho que el mesangio es el espacio entre capilar y capilar, ¿no es cierto? Ese espacio. O sea, todo va a estar afectado. Por si acaso, el lupus, cuando afecta el riñón, afecta y se manifiesta en todas las formas. Por eso decíamos que es la vedette de todo. Todas las formas, van a ver, ahora que ustedes, los que están acá, han captado que dentro de los patrones histopatológicos de las glomerulopatías primarias, ¿se acuerdan? Cambios mínimos, mesangial, focal segmentada, membranosa, membrana rápidamente progresiva, todas esas afectan toditas. Y también en el laboratorio encuentras todo. A veces se te ocurre qué cosas en el sedimento no encuentras. Sustancias químicas, ¿no es cierto? Orgánicas, inorgánicas, ¿no es cierto? ¿O no? Células, leucocitos, hematíes, ¿no? Cilindros, de todos los tipos, hialinos, granulosos, hemáticos, ¿qué más? Grasos, serios cuando es ya crónico, todos los tipos. Por eso a ese sedimento se le llama sedimento telescopado, ¿no? Telescopado porque ves todo. O sea, el lupus es todo. Telescopado dice porque cuando ves con telescopio es cielo azul, dice, se ve todo, no sé, nunca he visto, no sé. Pero dice que por eso se le llama sedimento telescopado. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Histológica también afecta a todo, pues no, todo el capilar, endotelio, membrana basal, epitelio, el mesangio, o sea que está afectado todo.
Muy bien, esta es la clasificación de la nefritis lúpica, según la Organización Mundial de la Salud. Se clasifica en 6 tipos. ¿Ya? 6 tipos. ¿Correcto? Ahora están, que lo denominan como clases, del 1 al 6. La clase 1 viene a ser, mira, vamos a hacer una forma, no de comparar, porque prácticamente es lo mismo. En la clase 1 es cambios mínimos. Mira, el glomérulo aparentemente está normal, apenas puede haber una ligera proliferación, ligero engrosamiento de la membrana, ese es tipo 1. El tipo 2 es la mesangial, la glomerulonefritis mesangial, ¿se acuerdan? ¿Ya? Va a haber hipercelularidad leve, moderada. En la clase 3 es la glomerulonefritis focal y segmental. ¿Está bien? Pero en la primaria, ¿cómo le hemos denominado la enfermedad? ¿De acuerdo? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo lo hemos denominado? Glomeruloesclerosis focal segmentaria. Eso es en la primaria. Pero cuando es en lupus, es itis, o sea, está inflamado. Pero afecta focalmente algunos glomérulos y de los que están afectados segmentariamente. ¿Ya? Entonces, cuando hablen ustedes de focal segmentaria, pero es de tipo esclerosis, es primaria. Y cuando hablen de lupus, es itis. Y les cuento una historia, pero real. Y dos amiguitas, así como ustedes, pues, ¿no? Una de ellas es pediatra, la otra internista. Y su papá de la pediatra tenía que ir no sé qué asunto y quería que le den descanso médico. Entonces le dice a la de adultos, medicina interna de adultos, ¿no? Que mi papá no puede ir, por favor, dar un certificado. Y agarra y dice, ¿de qué le traeríamos? Creo que tiene problemas renal o una cosa así, que por ahí. Y le dan como glomerulonefritis focal y segmental. ¿Ya? Entonces el paciente, 72 años, con diagnóstico de glomerulonefritis focal segmentaria, se da descanso médico. Entonces, su contrincante, ahora para un juicio, su contrincante dice, señor, este certificado está fraguado. Primero su amiga, que no sé qué, y con alguien lo habrá hecho ver, pues ese diagnóstico no encaja. Se queja al colegio médico y nos mandan a nosotros, yo esa vez era decano. Entonces, pueden evaluar este descanso médico porque ese es un problema legal. Entonces decía focal glomerulonefritis focal segmentaria. Y si es glomerulonefritis, más pensaría en lupus, ¿no es cierto? Porque si fuera glomerulosclerosis, sí, pues primaria, ¿no? Aún así, 70 y tantos años, glomerulosclerosis, bueno, pero podía ser. Pero el tema es que estaban dando con este nombre. Entonces, esa vez había una doctora que era reumatóloga. Esto es un diagnóstico nefrológico, ¿no? A ver, nefrólogos éramos 2 de 60, creo. Pues yo dije, prefería primero que la doctora reumatóloga opine, ¿no? Y ella dijo de que sí, hay pues enfermedades desde el punto de vista renal, que los nefrólogos manejan. Yo dije, el otro nefrólogo de Revaliati que opine. También dijo que sí hay una enfermedad que se llama glomerulonefritis focal segmentaria y que se caracteriza por síndrome nefrótico, nefrítico. Entonces, ¿qué les dije yo? ¿Saben qué? Este diagnóstico corresponde a un lúpico. Y ese paciente es varón, 74 años, no habla nada de lo que tiene lupus y ese diagnóstico está mal dado. Esto corresponde para un lúpico. El paciente no es lúpico. Y recién la reumatóloga, obviamente. Entonces, ese era. O sea, ¿qué pasó con la colega que le hizo el favor? Se acordó pues de esto, ¿no? Pero le puso itis. Entonces, en lupus es itis. Cuando es primaria, esclerosis. Glomérulo, GE, ¿no? GE focal segmental, GEPS. Por eso hoy es una GEPS. A veces nosotros ya manejamos así con una MP, por ejemplo, hoy es una
Es una glomerulopatía, parece que es una MP, membrana proliferativa, o es una Gibbs. Entonces la Gibbs es más para primario, pero la glomerulonefritis es para lupus. ¿Ya? Entonces estamos en el tercer tipo, cuarto tipo, glomerulonefritis difusa. Esta es la membrano proliferativa, el análogo de la primaria. El tipo 5 es una glomerulonefritis membranosa. El análogo también, membranosa. Y el tipo 6 ya es la glomerulosclerosis avanzada, insuficiencia renal crónica. Así lo clasifica la Organización Mundial de la Salud. Pero sin embargo, siguiente, hay una clasificación mucho más amplia, mucho más completa, y lo hace la Sociedad Internacional de Nefrología en asociación con la Sociedad Internacional de Patología Renal. Y igualmente lo clasifica en 6 tipos, igual que la Organización Mundial de la Salud. Igual, la clase 1 corresponde a cambios mínimos, ligera proliferación. La clase 2 es la mesangial, pero acá está mucho más, ¿no?, desarrollado, ¿no?, en cuanto a la proliferación, en cuanto a la cronicidad, a la actividad, ¿no? La clase 3, por ejemplo, es la nefritis lúpica focal, lo que acabo de decirles, y acá, por ejemplo, hay la subclase 3A que tiene actividad e inflamación, la subclase 3AC, A es actividad y C es cronicidad. Entonces, si el patólogo te dice, oye, ¿sabe qué? Es clase 3AC, oye, tiene ya cronicidad. Si fuera 3A nomás, actividad nomás. Si te dice 3C, cronicidad, ¿no? O sea, ya hay que estar pensando mal, ¿no? Siguiente, el tipo 4 es la membrana proliferativa, mucho más descrito también, ¿no? Con actividad y cronicidad. Está más descrito, más completo. Entonces acá sí tú puedes intervenir, ¿no?, bastante bien, si es que el patólogo te ayuda a describir bien. La clase 5 es la nefritis lúpica membranosa, ¿no? Todos, como verán, es itis. ¿Se acuerdan que en la primaria decían nefropatía membranosa? Porque no hay mucha inflamación, pero todas estas del lupus es inflamatorio, por eso es. Y clase 6, nefritis lúpica esclerosante avanzada, que es la insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, dentro de la clasificación es mejor que nosotros tomemos aquella que está dada por la Sociedad Internacional de Nefrología, que es la máxima agrupación, sociedad dentro de lo que es la nefrología en el mundo, ¿ya? Y en asociación con la Asociación de Patología Renal, así se llama, ¿ya? Ok, o Sociedad de Patología Renal. Siguiente. Entonces, la pregunta es de que no todos los pacientes presentan clínica, ¿no es cierto? Pero sí todos presentan alteración histológica, ¿no es cierto? ¿Sí? Suponen que es lupus ya. La pregunta es, ¿debemos hacer biopsia renal a todos los lúpicos? Y la respuesta es no. Entonces, la pregunta es, ¿y a quién debemos hacerla? Acá están los parámetros. Incremento de creatinina sin que haya otra cosa aparente, ¿no? De pronto se empieza a elevarse, claro, obviamente con sospecha de lupus ya, o diagnosticado el lupus ya, ¿no? Después la proteinuria, acá dice 1 gramo, 0.5 gramos, ya 0.5 gramos. Y puede haber combinación de ambos también, y la presencia de hematuria. Entonces, en otras palabras, proteinuria más de 0.5 gramos, presencia de hematuria, pero tiene que ser de origen glomerular, y alteración de la función renal. ¿Cómo se mide la función renal? Mediante la tasa de filtración, y el marcador ideal, ¿cuál es? La creatinina. Entonces, si mi creatinina está elevadito, tiene más de 0.5 miligramos gramos, más de 500 miligramos, y hematuria, es indicación para hacer biopsia. ¿Qué pasa si tiene 150 miligramos de proteínas y hematías tiene 2 por gramo? No sería. Pero el reumatólogo dice, tan loco el nefrólogo, no quiere hacerle biopsia. No sabe. No, hay criterios para poder determinar. Y a propósito, esa paciente que está lúpica, ¿cuánto salió su proteína? ¿Se acuerdan que justo es una paciente lúpica
que dejó el tratamiento antes del COVID y hasta ahora recién se ha aparecido. Y trae unos proteínas que estaban normales. Y no había hematuria y sin tomar nada. Lo ideal sería hacerle una biopsia, ¿no? Pero justamente yo decía, pues si cumple esto, habrá que hacerle biopsia. En eso estamos, ¿no? Ustedes no han regresado al hospital. ¿No? Siguiente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de la biopsia anatomopatológico, como en la primaria les dije, se debe hacer siempre, idealmente, con el microscopio óptico, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Siempre con los tres tipos de microscopio. Ya saben que en la microscopía óptica, utilizando estos reactivos, ¿no? La hematoxilina, hidracina, metamina, plata, el tricrómico, más, ¿no? Podemos encontrar pues, proliferación, enlosamiento de la membrana, todas estas características. Y la inmunofluorescencia nos permite, ¿no? Detectar depósitos de inmunoglobulinas o complementos, ¿no? Y la microscopía electrónica es mucho más fina, ¿no? Ya nos va a hablar incluso de los podocitos, bueno, en fin, ¿no? Entonces, idealmente debería hacerse con los tres tipos de microscopios. Siguiente. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? Cada uno de ellos así muy rápidamente. En la clase 1, ¿no? El que les dije que es el homólogo de cambios mínimos, fíjense, los glómerulos están aparentemente normales, ¿no? Se evidencia cambios mínimos, hay depósitos inmunológicos limitados en el mesangio, no presenta manifestaciones clínicas, no presenta riesgo funcional renal, o sea, no hay alteración de la función renal, no hay pues proteinuria, hematuria, una cosa así, ¿no? Siguiente. En el tipo 2, fíjense, la nefritis lúpica mesangial, hay hipercelularidad ya mesangial de expansión ¿no? Se evidencia ya depósitos inmunológicos, clínicamente se puede presentar hematuria y proteinuria, pero asintomático. Por eso es el homólogo de la glomerulonefritis mesangial. Y si se encuentra proteinuria en rango nefrótico, significa que existe lesión a nivel de podocitos, ¿no? Y sí, el tipo 2 sí ya requiere tratamiento. ¿Ya? El tipo 1 no. Siguiente. El tipo 3 es la nefritis lúpica focal, la afectación menos del 50% de glómerulos, evidencia de depósitos inmunológicos significativos, ¿no? A nivel del subendotelio, el mesangio. Hay lesiones activas, va a haber hipercelularidad mesangial, proliferación capilar, necrosis, asas de alambre, trombos hialinos, ¿no? Ya en el tipo 3. Y también puede haber ya lesiones crónicas, ¿no? De tipo esclerosis segmentaria global. Y casi todos los pacientes presentan hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico y alteración de la función renal. En el tipo 3 ya puede haber ya alteración de la función, obviamente va a requerir tratamiento. Siguiente. El tipo 4 es la membrana proliferativa. Acá la afectación de los glómerulos es más del 50% de los glómerulos. Ya, obviamente hay depósito inmunológico en el epitelio, endotelio, mesangio. Hay lesiones activas, hipercelularidad mesangial, proliferación, necrosis, asas de alambre y trombos hialinos, ¿no? Hay lesiones también ya crónicas, tipo esclerosis focal segmentaria, ¿no? Y casi todos los pacientes presentan hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, nefrítico. Puede haber esos síndromes mixtos, nefrótico también, pero con alteración ya muchas veces de la función renal. Dicho sea de paso, esta es la más frecuente. En todas las series hablan desde un 35 hasta un 45% de todas las glomérulas. O sea, si uno dice, a ver, es lúpico, ha hecho nefropatía lúpica, ¿qué tipo será el más frecuente, no? Es el tipo 4. Nosotros tenemos hecho un estudio acá en la Universidad Andina, ¿no? En el cual encontramos de que el 42% de los lúpicos hacían ya nefropatía, ¿ya? 42%. Entonces va a requerir tratamiento, claro que sí. Es el tipo 4 el más frecuente, ¿ya? Entonces, pregunta de examen siempre, ¿cuál de los tipos de las glomerulopatías son más frecuentes? Tipo 4, que es la nefritis lúpica difusa o membrana proliferativa. Siguiente,
El tipo 5 es la nefritis lúpica de tipo membranosa. Acá va a haber engrosamiento de la membrana basal, hay depósitos inmunológicos, se acompaña de hipercelularidad, etc. El hallazgo clínico más habitual es la proteinuria rango nefrótico. Acá sí las proteínas son bastante severas. O sea, cuando tú ves un paciente que tiene lupus y tiene una proteinuria bien severa, hay que ir pensando en el tipo 5. ¿Ya? Tipo 5. Obviamente ya la función renal puede estar alterada y el tratamiento se tiene que indicar en esto. Y el tipo 6 siguiente ya es cuando hay esclerosis ya del glomérulo, ¿no es cierto? En el cual ya la función renal ya estaría afectada, ¿no? Y si hablamos de insuficiencia renal estaríamos prácticamente en el estadio 5. ¿Ya? O sea, 90% de los glomérulos están esclerosados. ¿Ya? No hay signos de actividad, el tratamiento será el mismo que para la enfermedad renal ya crónica, ¿no? Hay una disminución severa de la función renal que va a requerir pacientes en diálisis. Entonces, esos son los 6 tipos de la nefropatía lúpica, ¿ya? Muy bien, siguiente. Entonces, ahí están los porcentajes. Mira, cuando uno hace un estudio, dice cuál de los tipos será el más frecuente, la nefropatía lúpica, dentro de las clases del 1 al 6. Mira, acá en esta serie que no publicada es bastante bajo, ¿no? 27 a 36, pero aún así es la más frecuente. Tipo 1 es la menos, tipo 2, luego el tipo 3 es el que le sigue después de la 4, el tipo 5, 13 a 15 y el tipo 6 ya los que van a requerir diálisis. Pues, obviamente llegan poquitos pacientes, probablemente se mueren en el camino, ¿no? Porque mira, imagínense del tipo 5 que era de 13 a 15, tipo 6 solamente 0,7. Probablemente en el camino antes de entrar incluso al diálisis se mueren los pacientes, se complica así. Entonces estos son los tipos anatomopatológicos. Siguiente. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué cosas puede encontrar en un paciente que tiene nefropatía lúpica? Fíjense, en el 100% se encuentra proteína. ¿Ya? Acá están todos los hallazgos y acá están los porcentajes. Entonces, en el 100% de los pacientes que tienen nefropatía lúpica encuentran cosa proteína, ¿no? Síndrome nefrótica es un 29 a 65%. Cilindros granulosos 30, eritrocitarios o hemáticos 10, hematuria en un 80% de los pacientes vamos a encontrar. O sea, es bastante, ¿no? Mira, hematuria y proteinuria. Después, hematuria macroscópica es bastante menos. O sea, que te diga una nefropatía lúpica, doctor, le orina sangre. Macroscópica es bien raro. Más es microscópica, la función renal está disminuyendo ya en un 40-80%. Hay una rápida disminución de la función renal, 30%, ¿no? Algunos inclusive pueden hacer la enfermedad rápidamente progresiva, esa que hemos dicho que es agresiva, que en semanas o meses puede llevar a diálisis. Falla renal aguda en 1 a 2%, hipertensión arterial en 15 a 50%, hipercalemia en 15%, y las tubulares en un 60 a 80%. ¿Qué más puede haber? Puede haber bicarbonato, glucosa, bueno, en fin, cuando los túbulos se van a afectar, ¿no? Entonces, estos son los porcentajes en los cuales, como estamos viendo, la proteinuria se presenta en todos los pacientes, seguida por la hematuria microscópica. Por eso les decía que un paciente joven que ustedes vean y tenga hematuria y tiene proteinuria, hay que cruzar los dedos, no es que sea lupus, ¿no? Y entonces tú empiezas ya un poquito a ampliar eso, ¿no? Y tienes caída de cabello, en la luz se te pone rojita la cara, tienes dolores articulares, así tienes que preguntar, ¿no? Te hinchas, ¿no es cierto? Orinas con espuma. Esa es la parte de la anamnesis, ¿no? Si uno quiere saber que tiene lupus. Por eso les digo, repito, proteína, hematuria, ya hay que inmediatamente decir, no tendrás tal cosita más, tal. Sí, a veces me duele mi codo, a veces mi hombro, a veces muñeca, acá, así. Eso se llama artralgias erráticas, ¿no? Se va a siguiente. Entonces, esto es lo que encontramos. Fíjense, en el tipo 2, en la mesa, en el tipo 1 no se encuentra nada. Hemos visto en cambio, miren, no encontramos nada, ni hematuria ni proteinuria.
nada, ¿no? Solamente histológicamente está ligeramente inflamado y nada más. En el tipo 2, que es la mesangial, sí, ya puede haber hematuria. En el tipo 3 y 4, que son las proliferativas tipo 4, puede haber hematuria, proteinuria e insuficiencia renal, ya podría haber. En la membranosa, superproteinuria, miren, más proteína. Y en la esclerosis, en el tipo 6, ya para entrar a diálisis, va a haber proteinuria, pero insuficiencia renal ya va a ser mucho. Este cuadrito nos permite un poquito, ¿no? Es decir, más o menos, ¿no? Los tipos histológicos y la característica de la orina o la función renal. Siguiente. Estos son los parámetros serológicos del lupus, ¿ya? Seguramente eso lo van a estudiar bastante en reumatología, ¿no? Son los marcadores inmunológicos del lupus, ¿no? Acá tenemos, fíjense, todos los tipos más frecuentes, la incidencia y asociado, aquí está, ¿no? a actividad, etcétera, ¿no? ANA, ¿no? El ANA se va a encontrar en más del 95%, ¿no? Y tiene un valor predictivo positivo tremendo. ¿Qué cosa significa eso? Si yo estoy sospechando que esta pacientita tiene lupus clínicamente y le hago un ANA, ya, no hay vuelta. Eso se llama valor predictivo positivo. O sea, refuerza, digamos. ¿Ya? Y también, bueno, y si son negativos, el diagnóstico es improbable el lupus, ¿no? Ahora, el descenso de C3, C4 te habla de actividad. O sea, está activo, porque el lupus puede estar activo o inactivo. Lo que se quiere es que esté inactivo, ¿no? Esté durmiendo el lupus. Pero si se activa, por eso cuando el paciente se hospitaliza, hay actividad, dice, ¿no? El doctor, ¿qué está pasando? A ver si hay actividad o no. ¿Cómo sabría si tiene actividad? Pues le empezó a doler los huesos y laboratorialmente hoy el C3, C4 se ha bajado. Te está hablando de actividad. Y así podemos ver. El anti-DNA nativo, ¿no? En 75% de los pacientes sirve para hacer diagnóstico y también para ver actividad del lupus. Los antihistonas, 70%, más frecuente en lupus inducido por fármacos. Hay también lupus inducido por fármacos. El anti-SM, 25%, específico para lupus, pero es poco, ¿no? El anti-RNP, 25%, 27%, también positivo en la enfermedad mixta del tejido con... O sea, en otras enfermedades también puede presentarse. En la esclerodermia, por ejemplo. ¿Qué es anti-RNP? Rubén Nieto. Es el antirribonucleoproteína. ¿Ya? El anti-RO y el anti-LA. Ya el SSA. El anti-RO, 30%, déficit de C2, lupus neonatal, o sea, los bebitos recién nacidos también pueden tener lupus, ¿no? Entonces nos va a permitir, también para síndrome Sjögren, no siempre estos marcadores va a ser para lupus, ¿no? Sjögren significa una enfermedad inmunológica que afecta sobre todo a las glándulas lagrimales y salivales. Un paciente que tiene Sjögren llora y no tiene lágrimas. Le duele más sus ojos porque, ¿no? Igual, entonces esa es la enfermedad. Y así, con esto nosotros podemos determinar si nos sirve para diagnosticar, para ver si está activo o no. Por eso siempre hay temas que nosotros lo hablamos así, ¿no? GEPS hoy es una MP, tiene actividad, ¿no? A veces se quedan así sin preguntar, ¿no? Entonces, ¿está activo o no la enfermedad? ¿No es cierto? Entonces, con esto podríamos nosotros ayudarnos. Siguiente. Ahora, podríamos, a ver, ¿qué pasa si el paciente te dice, doctor, perdone, no quiero que me hagan biopsia, no, me niego, ¿no? Yo podría hacer una correlación clínico-patológica, o sea, con mi clínica puedo hacer hoy, es un 3, es un 4, es una clase 5, ¿puedo yo con mi clínica? Sí puedo. Claro, el examen TOF, ¿qué es el examen TOF? Máximo. Gol estándar. Es hacer biopsia. No hay vuelta que dar, ¿no? Es hacer biopsia. Pero si no,
A veces no se hace porque no hay patólogo acá quien lo pueda leer, no hay condiciones para hacer, bueno, en fin, o el paciente se niega, ¿no? No se hace. Mira, ¿cómo podemos nosotros decir que es? A ver, por ejemplo, en la clase 1, en la mesangial mínima o cambios mínimos, la creatinina sérica está normal, la orina está sin hallazgos de nada, el tipo 1. Tipo 2, la nefritis lúpica proliferativa mesangial, ahí la creatinina está normal, puede haber microalbuminuria. La proteinuria puede llegar, ¿no? Pero no a rango nefrótico, o sea, menos de 3.5 gramos, ¿no es cierto? O sea, puedo yo, con mi clínica nomás, decir si es 2, 3. Por ejemplo, en 3, mira, en la 3 va a haber proteinuria hematuria, ¿ya? Puede haber incluso síndrome nefrótico, hipertensión, aumento de creatinina sérica. ¿Ok? La progresión hacia la insuficiencia renal depende del porcentaje de glomérulos afectados. Puede evolucionar hacia al tipo 4. Esta es la forma más frecuente, mira, biopsiada. Puede haber proteinuria, hematuria, puede haber síndrome nefrótico, inclusive nefrítico mixto. Puede haber. La insuficiencia renal puede progresar. En la tipo 5, la membranosa, la proteinuria es severa. Ahí sí no hay. Acá en el tipo 4 puede haber 3.5, 4, 5 gramos. En el tipo 5, 12 gramos, 15 gramos, es una barbaridad, ¿no? El paciente está súper hinchado. Tipo 6 ya hay deterioro ya de la insuficiencia renal, ya a punto de alzar con una depuración probablemente menos ya de 15 ml o 15%. Entonces yo con la clínica nomás sí podría decir o acercarme a qué tipo, a qué clase de nefropatía lúpica pertenecería. Siguiente. Entonces cuando uno hace una biopsia renal, tenemos que ver índices de actividad, índice de cronicidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los índices de actividad? ¿No? A nivel glomerular vamos a encontrar proliferación celular, necrosis fibrinoide, cardiorexis, medias lunas celulares, trombos dialinos, asas de alambre, infiltrado leucocitario, esclerosis, ¿no? Esto como actividad, ¿ya? Y cuando es a nivel de los túbulos intersticios va a haber infiltrado células mononucleares. Pero cuando hablamos de cronicidad a nivel del glómerulo vamos a encontrar esclerosis, medias lunas, a nivel túbulo intersticial, fibrosis, atrofia tubular. O sea, eso nos lo va a decir el patólogo. Justo cuando hace su informe, nos dice, ¿no? Clase 3, porque hay tales cosas, hay, no sé, pues trombos dialinos, hay asas de alambre, las asas de alambre, exactamente como el alambre, ¿no? Así se ve. Entonces, esto es importante desde el punto de vista anatomopatológico. Siguiente. Entonces, cuando vemos ya el tratamiento, nosotros decimos, ¿no? ¿Y cómo debemos tratar? Esto es en forma general. La clase 1, mira, todo está en función de la clase, ¿no? No se olvidará después. ¿Cuántas clases tiene la nefropatía lúpica? 4, creo. 5. No, doctor, creo que 6. No, pues ya no puede, ya. Lupus es 6. Vamos a ver diabetes 5. Ya, 6, 5, así. Entonces, miren, en los 6. El tipo 1 obviamente no requiere tratamiento, no tiene nada. Solo está inflamadito y ya está, ¿no? El tipo 2 sí hay tratamiento con corticoides solo si la proteinuria es más de 3 gramos. En el tipo 3, el tratamiento inicial con corticoides más ciclofosfamida, más el micofenolato hemofetil. En el tipo 4, que es la más frecuente, hay que dar una terapia de inducción que va a disminuir rápidamente la inflamación y la terapia de mantenimiento. O sea, le damos inducción y hacemos mantenimiento. Ahora vamos a ver cómo es eso. Y ustedes han visto ya tratar. Doctor, estoy entrando para que reciba mi pulso. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿No? Cada mes recibe. Esa es terapia de mantenimiento. Entonces ya están entendiendo, hay muchas cosas que han escuchado decir, pero ahí lo dejan, ¿no? Yo me pregunto, ustedes tienen que ser preguntones, como vuestros hermanitos de 6 años, ¿por qué estás así? ¿Por qué te has peinado así? ¿Por qué te has puesto el lente así arriba? Así. Preguntan todo, ¿no es cierto? Preguntones también. Pregunte. ¿Quién se va a molestar? Nadie. Todavía ahora,
todavía ahora no te has olvidado lo que pasa. Te puedes equivocar. Pero cuando seas médico, ya titulado, juramentado, que estés preguntando qué cosa era. No. Ya no. Puedes preguntar a tu amigo, ¿no? Pero a ver que ve una de Cayetano. ¿Quién ha sido tu profesor? Vaya a preguntar por el teléfono. Tipo 6, ya tratamiento antiproteinúrico seguramente va a requerir diálisis, ¿no? Entonces en forma general, ¿no? Ahora veamos entonces cómo es el que nosotros debemos plantearle el tratamiento ya más específico. Siguiente. Aquí está, en este cuadrito podríamos un poco resumir todo, ¿no? Acá hay regímenes que se plantean, ¿no? Este NIH es americano y estos son los europeos, por eso se llama Eurolupus, ¿ya? Y después también se plantea el tratamiento de ciclofosfamida, ¿ya? Y el micofenolato hemofetil. Mire, fíjense, los americanos, ¿qué plantean? El régimen de la ciclofosfamida intravenoso, de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado, cada mes por 6 meses. Esos son los que entran a pulsar cada mes. A recibir, ¿qué cosa? Ciclofosfamida, 0,5 a 1 por metro cuadrado. 0,5 a 1 gramo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos estar aquí. Los europeos, ¿qué plantean? 500 miligramos, pero cada 2 semanas, por 3 meses. O sea, ellos plantean que en 3 meses deberíamos dar lo que los americanos dan en 6 meses, pero cada 15 días, ¿no? Eso es lo que se plantea cuando se da la ciclofosfamida, cuando se decide. El micofenolato hemofetil ha entrado como a revolucionar el tratamiento del lupus, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es dar el tratamiento estándar. ¿Cuál es el tratamiento estándar? En el tipo 1 no se da nada, en el tipo 2, en la clase 2, hay que dar corticoides en forma de prednisol, ¿ya? 1 miligramo por kilo de peso, en el tipo 2, ¿ya? El tipo 3 va a depender sus características. ¿Han visto cómo la Sociedad Internacional de Nefrología describe todo eso? Por ejemplo, si tú tienes actividad A, ¿no es cierto?, purito, bueno, solamente puede ir la prednisona, ¿no?, miligramo, como el tipo 2. Pero si tienes ya AC, cronicidad, wow, esa enfermedad está feita, ¿no? Entonces, eso ya lo manejas con esto. El tipo 3, que ya tiene cronicidad, con ciclofosfamida. O sigo la pauta de los americanos cada mes, o sigo la pauta de los europeos cada 15 días. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. El tipo 4 no hay nada que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y el tipo 5, como decía en el anterior cuadro, lo que hay que acá, le puedes dar esto, pero hay que dar más antiproteinúricos porque el paciente está perdiendo, o la paciente, bastante proteína. Tipo 6, tendrás que tratar en el fondo con micofenolato sobre todo, ¿no? Micofenolato hemofetil, pero ya tienes que dializar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Siguiente. Cuando nosotros decimos vamos a dar el americano o el Eurolupus, el americano es 6 meses, ¿no? En forma de pulsos. Al inicio la terapia de inducción, o sea, le pongo dinamita, ¿no? Es que le tengo que dar 3 pulsos de metilprednisolona. Dice 250 hasta 1000 miligramos. Le damos 1 gramo, 3 días seguidos. Y el cuarto pulso le damos en forma de ciclofosfamida, 0,75 gramos por metro cuadrado. Habíamos dicho 0,5 a 1 gramo. Y luego le podemos continuar la terapia de mantenimiento con corticoides o micofenolato hemofetil. Pero cada mes se tiene que pulsar con ciclofosfamida, ¿ya? Esos son los americanos. En cambio, los europeos cada 15 días. En 3 meses acaban todos los pulsos. Después de los 6 meses o 3 meses, ¿no? Uno tiene que evaluar, ¿le doy el trimestral o ya no? Entonces, ahí viene las definiciones, que es una revisión completa, que es una revisión parcial.
Una remisión completa se define cuando la proteína está menos de 0.3 gramos, menos de 300 miligramos. Pero si tú tienes entre 300 miligramos hasta 500, hasta 1000 miligramos, es una remisión incompleta. Incompleta es, tú tenías una proteína de 5 gramos, ha bajado a 2 gramos más. Entonces, eso sí me va a decir que puedo yo continuar pautas de 3 meses. En la fase de mantenimiento se debe dar mínimo 1 año después de la revisión, ¿no? Con prednisona, azatioprina o micofenolato de mofetil. Mínimo 1 año de tratamiento. Por eso tenemos una paciente que estaba hospitalizada, no sé si habrá ido, pues ustedes no van al hospital, ¿no? Ayer sí iba a irse, hoy día creo. No sé, pues ella lo ha dejado así nomás. ¿Cómo estará? Pero mínimamente se debe dar 1 año. Siguiente. Acá está la definición de las respuestas, ¿no? Fíjense, la nefritis tiene un alto porcentaje de recidivas. Ese es el gran problema. Paciente se infecta, infección urinaria, neumonía, inmediatamente. 40% de pacientes que logró respuesta completa recibió a los 41 meses en promedio. O sea, siempre el fantasma de los pacientes lúpicos es de que recidive nuevamente, 40%. El 63% de los pacientes que logró respuesta parcial recibió a los 11.5 meses. O sea, sí va a haber siempre recidivo. Siguiente. Bueno, esto ya no, siguiente. Ahora, otras terapias ya aparte de los que hemos mencionado, ¿no? Tenemos las gamma globulinas intravenosas, la plasmaféresis, o el recambio plasmático, mejor dicho. Se va a utilizar cuando las enfermedades son muy agresivas. O sea, vas a tener que remover los anticuerpos aparte de dar inmunosupresores. Ya tenemos el anti-CD20, como el rituximab, por ejemplo, que ya estamos utilizando. Después hay otras terapias, ¿no? Como es la telarización de las células B, la linfostat B, anticuerpo monoclonal contra el CD40, en fin, el abatacept, ¿no? El inhibidor del factor necrosis tumoral, trasplante autólogo de células madre, inclusive se está planteando, ¿no? Para esta enfermedad, ¿no? Siguiente. Bueno, eso entonces, no se olviden, ¿no? De esta patología que es muy frecuente, muy habitual para nosotros. ¿Alguna pregunta? Una parte que no se haya entendido, algo que quieren comentar, han leído, porque de alguna forma ustedes en la práctica han tenido que leer, han tenido que revisar, ver, tal vez un paciente que no da, pues, ¿no? Según lo que la literatura. Una cosa es que nosotros, ¿no? Revisemos la literatura y otra cosa es ver en la práctica, ¿no? Tú puedes ver como esa paciente, 46 años tiene, que es lúpico. Nosotros hemos visto un caso que me llamó la atención, un paciente varón, 74 años, entra a psiquiatría por un problema psicótico. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo un problema psiquiátrico con lupus. Entonces hay cosas, por eso decimos, hay enfermos, no enfermedades. Ninguna enfermedad va a ser exacta y para todos igualito. Entonces, no sé si han visto ustedes lúpicos. Creo que me dijeron que habían visto un varón, ¿no? A ver, coméntanos más o menos. Era en la regional, trabajamos en el laboratorio de María. Era de 10 años, le habían echado todo el abdomen y no podía defecar, incluso se acumulaban gases y tenían que meter el dedo para que expulse. ¿Pero en Anasarca? ¿Anasarca era agua lo de su barriga o había otro problema? Creo que sí, pero sí, cuando lo íbamos a ver todo estaba hinchado. Y las enfermeras en la mañana, tarde, noche le metían el dedo por el ano para que bote los gases. Claro, probablemente tendría alguna otra complicación, chico, pero era lúpico, ¿no? Sí, era lúpico. Varón, 10 años, no está dentro de, ¿no? Pues ya llama la atención. Pues uno hace experiencias, ¿sí? Yo he visto esto, o yo vi esto. ¿Y dónde van a ver? ¿En el hospital? Vimos a la señora Marina con usted en la penúltima rotación, que parecía un síndrome de overlap de nefritis lúpica y nefropatía diabética, pero la señora tenía la biopsia pendiente porque pidió su alta.
voluntaria y nunca supimos qué era, porque recién se va a hacer la biopsia, nos dijo la doctora. También era un caso interesante. El día es interesante que terminen de ver, ¿no? ¿En qué acabó? Ah, sí, doctor. Se va a hacer una colecta para mandar su biopsia a un laboratorio. ¿Qué le responderían a los rotantes? Esa paciente está hablando de la paciente probable overweight, ¿se acuerdan? ¿Se me olvidó? ¿Quién está rotando? ¿Tú no? ¿Qué opinas? A tu compañera se le ha grabado ese caso. Eso. Ya le han hecho la biopsia ya. Ella me se ha pagado. Ha regresado la biopsia. ¿No? Y hay una imbricación, pues, que es una nefropatía diabética y nódulos grandes con afectación focal segmental en algunos glomérulos. Ese caso lo vamos a presentar. Pero lo más lindo es, mira, cómo están ellos. No, tienen que pues estar. Mira, ella le ha llamado, se le ha grabado eso, ¿no? La mejor forma de aprender medicina es haciendo seguimiento. Decir, oye, yo vi, ¿en qué habrá acabado, no? Tú misma, corre a ver, ¿en qué ha acabado? Señora residente, señorita o doctora, ¿cómo está el caso de esta paciente? ¿Le hicieron? Uy, ya le hicieron. ¿Y qué salió? Por favor, ¿puedo? Ay, qué bonito. Así. Nosotros a veces transferimos pacientes a Lima. Oye, ¿en qué habrá acabado? A ver, llama, aprende. Oye, mira, nosotros hemos pensado en esto, miércoles a veces otra cosa. Y fue así. ¿Cómo le diagnosticaron? Porque le hicieron tal. Ay, caramba. ¿Cómo aprende? Así que consejo de un conejo, síguela hasta el final. Ahorita te puedo decir, oye, ¿te acuerdas del paciente? Falleció. Ay, miércoles, qué pena, ¿no? Mira, entonces, seguramente la enfermedad ha sido arriba. O sea, ese es aprender medicina cuando tú le sigues. ¿Entiendes? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo lupus de todos los tipos, por si acaso. ¿Ya? Y eso ya ustedes para reumatología ya tienen la falta que en reumatología ni sepan qué es lupus, qué es les, no, qué es Ana, ¿cómo vas a contestar? Ana es un nombre de mi amiga. Creo que tiene ya con base para esto. Así tienen que ir a discutir sobre esta enfermedad, ¿no? A discutir, a decir, doctora, ¿puedo opinar, por favor? Mira, ¿quién ve más los lúpicos? Son los nefrólogos acá, pues, por nefrología se ven más lúpicos. Eso, por ejemplo, tu primera pregunta va a ser a reumatología, sí. Es una pregunta media capciosa. ¿Por qué, doctora, los nefrólogos ven más lupus? Yo he visto en su hospitalización 2 lupus. ¿Por qué? Ahí te dirá su parecer. Es que ellos se los agarran los nefrólogos. ¿Qué dirán? Muy bien, entonces ya para finalizar vamos a entrar a este capítulo de la nefropatía diabética. Esta es una enfermedad entonces preocupante en el mundo, ¿ya? Nefropatía diabética como que solamente estaría enmarcado solo al riñón, no es así. Cuando uno habla de nefropatía diabética, prácticamente estás hablando muy ampliamente de una enfermedad que engloba no solamente el riñón, sino el tema cardiovascular, etc. Entonces, ahora ya no solamente se dice nefropatía, sino es toda una enfermedad diabética. Ahora se habla de enfermedad diabética renal. ¿Ya? De enfermedad renal diabética. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué nos metemos nosotros con los diabetólogos? Porque el que estudia diabetes es diabetólogo. Pero como no hay diabetólogos, ¿quién hace diabetes? El endocrinólogo, él ve la parte macro. Obviamente cada uno de nosotros sabemos un poco más, ¿no? En el caso del renal, nosotros lo tenemos que ver. ¿No es cierto? Siguiente. Entonces, bueno, algunos conceptos generales, ¿no?
Cuando uno habla de diabetes dice, oye, ¿qué tipo de diabetes tenemos? La clásica son 4 tipos, ¿no? La tipo 1, que es la insulino dependiente por destrucción de las células de beta, ¿se acuerda? Langerhans, así se dice, ¿no? El tipo 2, o sea, el tipo 1 no produce insulina, ¿sí o no? Porque hay un tema de origen. En el tipo 2 sí produce, pero no actúa, no puede funcionar, ¿no es cierto? El tipo 3 es las otras, mira, cantidad de causas, ¿no? Defectos genéticos de la función de células B, ¿no? Acá tenemos varios asociados al cromosoma 2, 7, etc. Defectos genéticos en la acción de la insulina, un montón de causas. Endocrinopatía, por ejemplo, la acromegalia, pues diabetes, ¿no? El síndrome de Cushing, ahora que van a estudiar endocrino, van a ver, puede ir con diabetes, ¿no? El hipertiroidismo, ¿no? En fin, inducido por fármacos también, ¿no? Tenemos los corticoides, infecciones, forma poco frecuente, ¿no? Mediada por inmunidad, tenemos el síndrome del hombre rígido, ¿no? Etcétera. Mira, todo, ¿no? Asociada a enfermedades congénitas, hereditarias, ¿no? Esa es la diabetes tipo 3. Y la tipo 4 es la diabetes gestacional. Van a ver en obstetricia también, ¿no? Se embaraza y aparece que el azúcar empieza a elevarse, ¿no? Entonces es la diabetes gestacional. Eso solamente para que tengan idea. Tampoco me voy a meter yo a esto porque ustedes seguramente van a estudiar no sé cuánto tiempo diabetes en endocrino, ¿no? Bastante, yo me imagino, bastantes horas van a dedicar a esto. Siguiente. Entonces, igual que el lupus, ¿no? La diabetes es una enfermedad que afecta a la macrovasculatura y a la microvasculatura. Entonces va a afectar al cerebro, va a producir apoplejías o ictus, ¿no? Que va a aumentar la mortalidad cardiovascular. Va a afectar el sistema cardiovascular en un 45%. Y 8 de cada 10 pacientes diabéticos mueren de problema cardiovascular, ¿no? Luego las neuropatías diabéticas, también en neurología van a tocar esto, ¿no? 40%, que es la causa principal de amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores. También va a producir retinopatía diabética en un 50%, causa de ceguera de estos pacientes. Y lo que nos interesa, la nefropatía diabética, ¿no? La nefropatía diabética va a ser afectada entre un 30 a 35%. Y es la causa principal de enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Es la primera causa de insuficiencia renal. Por eso nos interesa. ¿Qué hace el nefrólogo metiéndose en diabetes? Entonces, por esto nos interesa de que nosotros tengamos que estudiar la diabetes y la nefropatía. Siguiente. Cuando uno revisa entonces cuáles son las causas de la insuficiencia renal crónica, vamos a ver que el 45% de las causas es debido a la diabetes. Mire, el diabético tipo 2, el 41%, y el tipo 1 es 4%. Tipo 1 más se da en gente joven, menos de 30 años, por eso también se le llama diabetes juvenil, ¿no? El tipo 1 es de menor presentación y es más bien súper agresivo, bien agresivo. Por eso es que para un diabético tipo 1 joven llega a diálisis más rápido que apurado, ¿no? 5 o 10 años ya están en diálisis. En cambio el tipo 2 tienes todavía progresivo, lento, ¿no? Pero lo cierto es que dentro de todas las causas que producen insuficiencia renal crónica, el 45% es por la diabetes, ¿ya? Seguida por la hipertensión arterial. ¿Se acuerdan que siempre les pregunto eso? ¿Cuál es la primera, segunda causa? Hipertensión arterial. Esto es una estadística mundial, ¿no? La glomerulonefritis, glomerulopatías que acabamos de estudiar, las primarias, a eso se refiere, están por un 8%, ¿no? Luego las nefritis intersticiales crónicas de obstrucción, menos del 5%. De ahí vienen las otras causas, una enfermedad quística, glomerulonefritis secundarias o vasculitis. En secundaria está el lupus, vasculitis, las hipoplasias discretas, células plasmáticas y otros.
Hay un grupo, bueno, eso lo vamos a verlo obviamente cuando toquemos la enfermedad renal crónica, ¿no? Hay un grupo de causas o de pacientes que ya están en diálisis y no se sabe cuál es la causa. No es diabético, no es hipertenso, nunca se hinchaba, nunca orinaba con espuma, no tiene ningún familiar, nunca ha trabajado en minas, en esas cosas que podría ser tóxico, no tiene nada, aparentemente. Eso se llaman las causas no filiadas, no conocidas. ¿Ya? Esto está como, pero no interesa todavía porque esto lo vamos a estudiar en insuficiencia renal. Lo que yo quiero es de que ahora sepan y les llame la atención que casi la mitad de los pacientes que están en diálisis o que tienen insuficiencia renal crónica es debido a nefropatía diabética, 45%. Una barbaridad. O sea, de cada dos, uno es siguiente. Entonces, en este libro, ¿no?, de este autor, que se llama Nefropatía diabética, Pablo Olmos, el 2003 hace una historia bien interesante. Mira, fíjense, ya en 1770 en Italia, Domenico Cotugno dice, describe ya la primera descripción de albuminuria en diabéticos. O sea, la albuminuria no es de ahorita, que nosotros ya no. Mira cuántos siglos atrás. En 1800 en Francia, Dupuytren, ¿no?, habla de la albuminuria que es signo de alarma en diabéticos. Es decir, ya decía que la presencia de albúmina en la orina, la albuminuria, es un signo de alarma. Cuidado, riñón. ¿Ya? En 1860 en Francia, Bouchard habla ya que la albuminuria se presentaba en un 11 a 43% de los diabetes. Y en 1936 en Estados Unidos, Kimmester-Wilson describe la nefropatía de Kimmester-Wilson, esos que tienen nódulos. Probablemente ese paciente que le han hecho la biopsia, los nódulos de Kimmester-Wilson. Entonces es diabética y es lúpica. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es la nefropatía diabética? O ahora, mejor llamada, ¿qué? Enfermedad renal diabética, ¿no? Son lesiones microangiopáticas producidas por la complicación vascular propia de la diabetes. Y esta enfermedad, la nefropatía diabética, es un síndrome clínico en personas diabéticas, obviamente, caracterizado, ¿no?, por albuminuria menos de, en 2 ocasiones, por lo menos separadas en 3 a 6 meses. Hay que pedir en 2 oportunidades por lo menos. La nefropatía diabética suele ir acompañada de hipertensión arterial, aumento progresivo de la proteinuria y disminución de la función renal. ¿Ya? Entonces, eso es en forma global. Siguiente. Ahora, obviamente, va a haber alteración funcional y estructural. Entonces, el aumento de la presión intraglomerular va a condicionar la lesión de la membrana basal, engrosamiento de la membrana, y esto puede llevar a la esclerosis glomerular. Pero lo cierto es de que la nefropatía diabética se va a caracterizar por esta tríada. Fíjense, proteinuria, albuminuria, proteinuria persistente, hipertensión arterial y deterioro progresivo de la función renal. Pero ustedes como alumnos dicen, oye, me llama la atención y no hay hematuria. No hay. No hay hematuria en paciente diabético que hace nefropatía diabética. Por eso es que cuando en un paciente diabético ustedes ven hematuria también, doctor, llama la atención, no va a ser de que haya otra enfermedad sobrepuesto que puede estar provocando esa hematuria. Acá no está, mira, es un síndrome que se caracteriza por proteinuria, hipertensión y alteración de la función renal. Siguiente. Entonces, fíjense, no, esto siempre lo voy a seguir mencionando. El año 97 hacen una proyección, dicen, ¿cuántos diabéticos en el mundo habrá de acá a 10, 20 años? Hicieron una proyección hasta para el año 2025. Fíjense, y lo clasifican en continentes, ¿ah? Por ejemplo, África, fíjense, para el año 95, el rojo es para el año 2000 y para el 2025, para el próximo año. Mañana, el próximo es el 25, ¿no? Ya. Mira cómo el año 95 tenían diabéticos en África, para el 2000 subió
y para el 2025, mira, hasta se va a duplicar. Así proyectaron, en América igual, ¿no? Mira, la columna azul es para el año 2025. Es decir, que ya se decía esos años, el año 1997, en 1997 ya, se decía que la diabetes en todos los continentes se van a duplicar o triplicar inclusive. Y dijeron así, cada 10 años va a incrementarse. Por ejemplo, el año 1995 ya había 140 millones de diabéticos. El año 2005, 200 millones. El 2015, 250. 2025, 300 millones. O sea, cada 10 años van a aumentar 50 millones. O sea, el próximo año, ¿cuántos diabéticos debe haber en el mundo? 300 millones con esta proyección, pero se han quedado chiquititos. El año 22, hace 2 añitos, ya en el mundo se ha registrado 537 millones de diabéticos. O sea, la proyección que se ha hecho para este año, porque nos hemos quedado cortísimos, ¿no? Si ya el año 22 ya hay 537 millones. Ahorita yo me imagino, debemos estar, ¿cuánta ya, Claudia, ¿no? Daniela. ¿Quién es Claudia? La otra delegada. O sea, el año 2022, hasta el 24, y había 537 millones. Ahora deben estar unos 550, por lo menos, ¿no? Ahorita. O sea, imagínense qué ha pasado, es una barbaridad. Ya estamos hablando ya de una pandemia, así como fue el COVID. COVID arrasó todo el mundo, ¿no? Ya estamos en esto. Así que cuidado, ¿no? Y todo esto nace desde la enfermedad de los adipocitos, de la grasa. Ahora estamos en boga con el síndrome metabólico. ¿Sí o no? ¿Dónde nace? En la disfunción de las células grasa o en el incremento de la grasa, ¿no es cierto? Y esto afecta fundamentalmente corazón, riñón. Y ahora estamos en boga con el síndrome cardiorreno-metabólico. ¿Ya? Así que cuidado, los gorditos, sobrepesos, terrible, ¿no? ¿Cuánto de obesidad ya tenemos? En Estados Unidos. Es mayor. En Estados Unidos, a ti no me ha tocado contar, el 75% de las personas que viven en Estados Unidos mayores de 15 años tienen sobrepeso, obesidad. 75, o sea, un poco más todos los americanos son gordos. Por eso que cuando uno entra a un restaurante a Estados Unidos, hay mesas especiales y llegan los gordos con su carrito y se cuadran ahí y entran a la mesa. Esa vez decía, cada 2, así me decía el doctor con el que estaba en Estados Unidos, vas a ver, de cada 2 que entran al restaurante, uno es gordo. Un gordo es el que está aumentando con sobrepeso. 75. El Perú, ¿cuánto? Vas a decir, wow, así, 61%. 61%. Ahorita casi 25% obesidad y el 37% sobrepeso. Si suma sobrepeso, obesidad, 61% de la población peruana, más de 15 años, obesidad. 61, 75, no está lejitos. O sea, nosotros siempre le seguimos a los americanos. Porque los gringos van a ser gringos, ¿no? Entonces se hacen pintar el cabello, hacen lo que sea para que nos parezcamos a los gringos. Hasta en eso nos estamos siguiendo. ¿Dónde nace esto? Justo en la enfermedad de las adiposas. ¿Ya? Y todo está en la comida, pues, ¿no? Lamentablemente, ya no solamente vamos a ver este problema en la ciudad, sino también en las comunidades campesinas. Lamentablemente les hemos enseñado a comer mal, ¿no? Antes nosotros comíamos, o por lo menos nuestros papás, abuelos, comerían más comida sana, ¿no?
o sea, cosas de nuestro medio, vegetales, frutas. Pero ahora, ya, todo es harina, comidas. Ustedes, por ejemplo, de acá, de esta clase, irán al Kentucky, a Denver, ¿no? ¿Cuándo había eso? Pregúntale a vuestros abuelos, papás, la chomba, la chola, es un cauchi de setas, una cosa así, ¿no? Ahora, nosotros juntamos nuestras platitas para invitar a nuestras enamoradas y llevarlo a la chola, que era un lujo, tomar su frutilladita. Ustedes aceptarían en la vida, van de frente al Kentucky. Entonces hemos aprendido a comer mal, ¿no? Y lo peor del mundo, a nuestros campesinos les hemos enseñado eso. Nuestros campesinos tienen pues costumbres ancestrales de los incas, en el cual, ¿no? Todo lo que es el AINE, el intercambio, ¿no? Intercambiaban sus productos por productos que ellos tenían de sobra, y entonces la papa, esas cosas, ¿no? Pero ahora estos productos de proteínas de alto valor biológico, tipo leche, carne, huevo, traen, lo venden y se llevan a cambio fideo, pan, o sea, también ya nuestros campesinos también. Pues somos lo que comemos, por si acaso. Por eso es que esta situación está arrasando en el mundo, ¿no? Es un problema realmente ya de salud pública. Es un problema que ya debe interesar y preocupar a los gobiernos del mundo. Ahora, las enfermedades de salud pública ya no es solamente por enfermedades transmisibles, ¿no? Tipo COVID, tipo HIV, por microbios, virus, ya no. Sino ahora el problema de salud pública son enfermedades no transmisibles. La diabetes se transmite, la hipertensión, la insuficiencia renal. Entonces, estamos viviendo un momento bien difícil, ¿no? Donde nuestra población pues está inundando de carbohidratos, grasas, ¿no? De comida chatarra, y eso lleva al problema del síndrome metabólico, dislipidemia, camino a la hipertensión, camino a la diabetes, y esas dos enfermedades caminan a dónde? La insuficiencia renal, o a mejor vida, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de nosotros en este momento actual. Entonces, estas cosas tienen que tomar en conciencia ustedes, ¿no? Pero primero habrá que dar ejemplo, pues, ¿no? Nosotros, muy bien, siempre los veo con nuestra agüita, ¿no? En cambio, los varones ni lo ponen porque tienen que hacerse Coca-Cola, ¿no? Más barrigoncitos, ¿o no? Y a las chicas no les gustan los barrigones, ¿sí o no? Porque una vez yo escuché hablar, yo no sé si será cierto, ¿eh? Y entonces es interesante porque hasta en eso, un poco, tienen razón, yo voy a estar con un gordo, con un barrigo, imagínate qué feo, decía, ¿no? Y para mí, ¿y por qué? Le dijo su amiga, ¿por qué? Porque yo pienso que un gordo, un barrigón, es irresponsable, es desorganizado, o sea, no se quiere. Si esa persona no se quiere, también menos será, ¿no? Entonces, hasta hace repensar, ¿no? Eso, ¿será cierto? ¿Será irresponsable en su comida? En que no se quiere morir rápido con estas cosas? Probablemente sí, ¿no? Así que los varones tenemos que cuidarnos, pero lo primero que se fijan las chicas, a ustedes les voy a decir los varones, que sean la barriga, así está barrigón este hombre, ¿no? Entonces, esas cositas, pero en el fondo tiene mensajes, ¿no? Imagínense estas cosas que nos está arrasando, ¿no? A ver, se ha ido la imagen. Eso es como preámbulo, porque finalmente esta enfermedad terrible, ahora ustedes dirán, ¿y por qué se pone a hablar de la diabetes, de la estadística? Porque es la primera causa de insuficiencia renal. Siguiente. Entonces, fíjense lo que pasa. Después de 15 a 20 años de evolución de la diabetes se presenta, ¿no? Mira, en el 30-40% de los diabetes tipo 1 y en el 5 a 10% de los pacientes tipo 2. O sea, el más agresivo, el que más va a ser insuficiencia renal va a ser tipo 1.
Yo me imagino que ustedes no han visto diabéticos tipo 1, jovencitos, 7 años, 10 añitos, 15 años, ¿no? Sí, Han visto, ¿no? Van a ver que es muy agresivo, fíjense, ¿no? Va a llevar a un cuadro renal terrible. La primera causa de insuficiencia renal, entonces, es la nefropatía diabética. Siguiente. Fíjense lo que pasa, lo peor del mundo que puede pasar de un diabético es que llegue a estadio 5, ¿no? Llegue pues a dializar. Es lo peor que puede pasar. Fíjense lo que pasa. El 60% de los pacientes que llegan a diálisis viven 2 años. A los 5 años, solo 30%. O sea, de 10 que han entrado, 3 no están vivos, ¿no? Y a los 10 años hay 1 o ninguno. O sea, la mortalidad es terrible. O sea, llegan ya a estadio 5, entra a diálisis, hay que cruzar los dedos, ¿no? Es feísimo, realmente. Aparte de que no solamente viven esos años, ¿no? Sino es una enfermedad incapacitante, con tantos problemas comórbidos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. 20 a 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen evidencia de efectos colaterales al momento de iniciar el tratamiento dialítico. Y esto se asocia a una mayor mortalidad. O sea, los pacientes diabéticos que llegan a diálisis no solamente llegan por su problema renal, ya tienen problema cardiovascular, ya tienen arritmia, tienen insuficiencia cardíaca, son hipertensos, ¿no? Ese es el problema. El 50% de los pacientes hemodiálisis mueren de causa cardiovascular y cerebrovascular. De cada 2 que se mueren en hemodiálisis, la causa de muerte es cardiovascular y cerebrovascular. Es tremendo la cosa. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en esto. Ustedes ahora que van a ir a hacer serum, a hacer atención primaria, tienen que detectar a los diabéticos, decir, señor, tiene que cumplir su tratamiento. Solamente controlando su azúcar, su presión, bajando de peso, señor, usted que fuma, deje de fumar y va a ver que están haciendo bastante por esos pacientes. Y no, ya llegan en la etapa terminal para cargarlo y enchufarlo a la máquina de diálisis. Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces se está haciéndose mala atención primaria. No estamos detectando a tiempo a estos pacientes. Esa es una labor que tienen que hacer ustedes. Doctor, ¿se necesita cosas sofisticadas? No. Ahora vamos a ver que solamente con una creatinina, con un examen de orina, albuminuria y una ecografía puedes hacer eso. Entonces, tenemos que trabajar en esto, porque si no, no va a haber centros de diálisis que aguanten ya. Acá estamos en Cusco ya colapsados, ya no da más. Inclusive el Seguro Social ha contratado, han visto, una clínica en San Sebastián, otro acá en Huancha, y ya no da más. No tienen ya espacio. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, este es un problema ya de salud pública. Siguiente. Entonces, fíjense cómo es de que el paciente, ¿no? Que hace nefropatía empieza a hiperfiltrar y luego ya empieza a dañar el riñón, ¿no? Ya pasando por las diferentes etapas que vamos a ver de acuerdo a la duración del diálisis. Por eso yo siempre les pregunto, ¿en cuánto tiempo el paciente puede llegar a diálisis? Un diabético tipo 2, entre 20 a 30 años. Por eso que siempre hablamos, discutimos. ¿Cuántos años de diabetes tiene el paciente? 8 años, pero ya está en diálisis, ¿correcto? ¿Cuál es tu comentario? ¿Se acuerdan? Siempre les digo eso. Entonces, ahora vamos a definir un poco más esto siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista fisiopatológico? Mira, en las nefropatías diabéticas tempranas, ¿qué cosa hay? Lo primero que vamos a ver es que hay hiperfiltración glomerular. El diabético en el riñón hiperfiltra, aumenta su tasa de filtrado. Doctor, si su tasa de filtrado 100, los estos pacientes, ¿cuánto llegan? Llega a 130, 140 de filtración. 140 mililitros por minuto. ¿Entienden? Entonces, va a haber hiperfiltración, hipertrofia del glomérulo, los glómerulos que se crecen,
aumento la excreción de la albúmina, ¿no? Incrementa el grosor de la membrana basal, va a haber expansión mesangial, acumulación de la matriz. Todos estos se dan tempranamente en el riñón. Pero ya en etapas más avanzadas vamos a encontrar proteinuria, vamos a ver disminución de la función renal, vamos a ver glomerulosclerosis, fibrosis intersticial. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando hay hiperglicemia, se supone un paciente es diabético, ¿no? Acá se van a aumentar los mediadores humorales, las citoquinas, los factores de crecimiento, y estos van a alterar hemodinámicamente y metabólicamente el riñón y van a empezar a deteriorar estructuralmente, ¿no? Entonces acá se va a activar las vías de señalización, factores de transmisión, ¿no? Y luego viene ya lo que es la nefropatía diabética. Siguiente. Ahora, obviamente va a haber alteraciones hemodinámicas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que son diabéticos? Van a empezar a crecer los glomérulos, va a haber hipertensión dentro del glomérulo, y si hay hipertensión va a haber hiperfiltración, va a filtrar. Y esa hiperfiltración es lo que daña la membrana basal. Por eso es de que hacen proteinuria en los pacientes, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las sustancias, ¿no?, dentro de las alteraciones hemodinámicas involucradas en la fisiopatología de esta enfermedad? La angiotensina 2, el óxido nítrico, las prostaglandinas, la insulina, productos avanzados de la glicosilación, radicales libres, en fin, hormonas de crecimiento, el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento vascular, el sorbitol, en fin, todas estas están incrementando. ¿Qué es lo que al final hace? Aumenta la presión intraglomerular que estamos diciendo y va a producir todo lo que es la hiperfiltración con engrosamiento de la membrana basal, proliferación de las células basales. Pero todas esas sustancias se van a activar cuando el paciente es diabético y está afectando el riñón. Siguiente. Ahí está la vía del sorbitol, a la final explica todo lo que estoy diciendo, ¿no? Siguiente. Ahora, el sistema renina-angiotensina también, ¿no? Ustedes saben que esto no solamente se produce a nivel renal, también el corazón, cerebro, se va a activar este sistema del RAS. Siguiente. Ahora, la angiotensina 2, ¿no? Como siempre les venía diciendo, o en todo caso en algún momento, les digo que es el vasoconstrictor más potente que tenemos, ¿no? Pero también es un factor de crecimiento, que va a afectar la estructura misma, la arquitectura de la membrana basal, ¿no? Siguiente, pasamos. Ahora, la lesión estructural obviamente se va a dar a nivel del glomérulo, a nivel del túbulo intersticio y a nivel del endotelio, ¿no? Entonces, finalmente todo estas estructuras del riñón, ¿no?, se va a producir a nivel específico, o se va a afectar ¿no? Se va a expandir el mesangio, va a haber esclerosis de los glomérulos, engrosamiento, aplanamiento y pérdida de los podocitos, en fin, atrofia tubular, inflamación. Toda esta situación se va a dar en esta enfermedad, ¿no? Básicamente el mesangio, las células, la capa endotelial, la capa epitelial a nivel del túbulo intersticial, ¿no? A nivel del mesangio, fíjense acá, lo que tenemos que un poquito resaltar es la formación de los nódulos de Kim-Stern-Wilson, ¿no?, que presentan en áreas como glomerulosclerosis. Siguiente. Acá está representado todas estas alteraciones. Siguiente. ¿Y cuáles son las anormalidades que se va a presentar en esta enfermedad? La microalbuminuria. La microalbuminuria hasta 30 miligramos es normal. Cuando está entre 30 a 299 ya es positivo, ¿no? Ya es positivo. Y cuando nosotros hacemos la relación albúmina-creatinuria, el RAC, normalmente es hasta 30.
¿no? 30, o sea, nosotros hacemos la relación albuminuria-creatinuria en la orina al azar. Entonces, eso no debe pasar de 30 miligramos por gramo, ¿ya? Es 30 miligramos por gramo. Bueno, no está ahí. Cuando es más de 30 ya estamos diciendo de que ya hay una afectación estructural importante, ¿no? Siguiente. Entonces, de todas estas alteraciones estructurales que hemos visto desde el punto de vista etiopatogenio, fisiopatogenio, vamos a ver ahora cómo es de que cada uno de estos estadios, en este caso se habla de estadios, en lupus hemos hablado de clases, ¿no? Mogensen, ¿no? El año 1983 hace un planteamiento de cómo debemos clasificar esto, con todas esas alteraciones que hemos mencionado, ¿no? Entonces, habla de 5 estadios, ¿no? De 5 estadios. El estadio 1, ¿no? Es la hiperfunción e hipertrofia de los glomérulos. El estadio 2 se refiere a las lesiones glomerulares sin enfermedad clínica. El estadio 3 es la nefropatía comenzante o incipiente, se llama. Estadio 4 es la nefropatía diabética manifiesta y el estadio 5 ya es la nefropatía terminal. El estadio 1, entonces, en síntesis, se llama el estadio de la hiperfiltración. O sea, el paciente lo primero que hace es hiperfiltrar. El estadio 2 hay lesiones globulares mínimas. ¿Ya? El estadio 3 también se llama nefropatía incipiente. Estadio 4, nefropatía diabética manifiesta o síndrome nefrótico del diabético. Acá ya hay proteinuria más de 3.5. Y el estadio 5 no hay vuelta a quedar, ya es la nefropatía terminal. ¿Okay? Estos son los tiempos que más o menos en el diabético tipo 2, esto falta aclarar, diabético tipo 2 puede llegar cada etapa, ¿no? El estadio 1 es el debut, el estadio 2 en 2 años de evolución más o menos llega al estadio 2. El estadio 3 de 8 a 15 años de evolución. Estadio 4 más de 15 años. Y estadio 5, 20 hasta 30 años, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo les pregunto, un paciente puede llegar a estadio 5 en 8 años, en 10 años, en 12 años. Probablemente, digamos, tal vez el tiempo que nos dice que es diabético no es real, ¿no? Puede ser diagnosticado antes. Pero esto es un diabético tipo 2, los tiempos que demoran. Siguiente. En este cuadrito podríamos más o menos representar cada uno de los estadios, ¿no? En el estadio 1, donde hay hiperfiltración glomerular, prácticamente acá no vamos a encontrar ninguna afectación. En el estadio 2, ¿no? Va a haber engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio. En el estadio 3 va a haber microalbuminuria. Y estadio 4 ya hay macroalbuminuria o proteinuria. El estadio 5 ya es una insuficiencia renal terminal. A ver, más o menos, para ser un poco prácticos. Hay 5 estadios, ¿sí? Estadio 1 o de hiperfiltración. Estadio 2 de lesiones mínimas. ¿Ya? O silente. Nefropatía silente. Estadio 3, nefropatía incipiente. Estadio 4, nefropatía clínica o síndrome nefrótico del diabético. Estadio 5, insuficiencia renal terminal. Cuando uno dice, a ver, yo podría, sin hacer biopsia renal como en lupus, ¿puedo yo decir que está en estadio 2, 3, 4? Sí, es posible. ¿Ya? Para esto, acá está, pero no lo van a... Mejor les voy a decir cómo hacer eso. ¿Qué cosas nosotros necesitamos para decir que está en estadio 1, 2, 3, 4, 5? Necesitamos la rama primero de la microalbuminuria y proteinuria. ¿Ya? Eso lo ponemos. 2, hipertensión arterial. 3, si hay o no hay insuficiencia renal. 3 parámetros vamos a utilizar. ¿Ya? 3 parámetros.
Entonces, pero antes, a ver, en el estadio 1, 2, 3, 4, 5, ¿va a haber alteraciones anatomopatológicas? Sí. En el estadio 1 no hay, no hay una cosa que llame la atención, solo hay hiperfiltración. En el estadio 2, desde el punto de vista anatomopatológico, va a haber ligera proliferación celular con ligero engrosamiento de la membrana basal. En el estadio 3 es mucho más el engrosamiento, mucho más la proliferación, ¿ya? Y puede haber ya los nódulos de quimesteguros. En el tipo 4 ya definitivamente la cosa es mucho más. 5 ya está esclerosado el riñón. Ya, eso desde el punto de vista anatomopatológico. Pero ahora, para poder decir 1, 2, 3, 4, a ver, ya hemos dicho microalbuminuria y proteinuria, presión y función renal. En estadio 1 solo hay hiperfiltración. Estadio 2 en el silente, ¿qué cosa es? ¿Puede o no haber microalbuminuria? Puede haber. ¿En qué casos puede haber? Cuando el paciente hace ejercicios, ¿no? O está inflamado, infectado, podría haberlos. Pero generalmente ni siquiera va a haber microalbuminuria. O sea, va a estar menos de 30 miligramos. En el estadio 3, sí o sí, hay microalbuminuria. Sí o sí. ¿Ya? Puede haber ya hipertensión arterial, estadio 3. Pero la función renal está normal. Estadio 3, repito, microalbuminuria sí o sí. Estadio 3 que hemos dicho que es la INSI. Sí o sí, microalbuminuria. Más de 30 miligramos de microalbuminuria. ¿No es cierto? ¿Puede haber hipertensión? Puede haber ya. Función renal normal. Estadio 4. En la rama de las micro y proteinurias. Va a haber proteinuria ya. Pero de rango nefrótico. Va a haber hipertensión arterial sí o sí. La función renal puede estar afectándose ya. Y en el estadio 5 la función renal sí ya no hay vuelta, está ya totalmente afectada. Entonces, eso es lo que caracteriza cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, si tú dices, doctor, está en estadio 4, ¿por qué dices que está en estadio 4? Porque tiene una proteína de 7 gramos. No hay vuelta que dar, pues, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, ¿sabe que está en estadio 3? ¿Por qué? Porque tiene microalbuminuria más de 30. Hay hipertensión arterial leve, doctor. Su creatinina está normal. Entonces tú puedes, así como decimos en nefropatía lúpica, puedes decir más o menos en qué estadio estaría desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Siguiente. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa en el estadio 1? Hay una hiperfiltración, ¿no? Y esto porque hay hipertrofia renal y hay hiperfunción. El tamaño renal y el filtrado renal va a incrementarse. Los riñones crecen de los diabéticos. Histológicamente hay aumento del volumen glomerular y de la superficie de los capilares glomerulares. Estos cambios pueden ser reversibles con un correcto control de la glucosa, ¿no? Siguiente. Estadio 2, el silente, fíjense. Se va a dar en 2 a 5 años. La membrana basal va aumentando su espesor, se incrementa el espacio mesangial, hay proliferación, se mantiene bueno, en este caso puede haber o no puede haber, hemos dicho ya, microalbuminuria, ¿no? Siguiente. Estadio 3 es la incipiente, ¿no? La alteración clínica que marca este estadio es el aumento de la excreción urinaria de albúmina. Acá sí no hay vuelta que dar, hay microalbúmina. Puede haber un poquito de hipertensión, puede haber. ¿La función renal cómo está? Normal. En el 3 está normal, cuidado. En el 4 sí ya puede estar. A ver, siguiente. En el tipo 4, siguiente. Siguiente, pasa lo siguiente. En el tipo 4 ya hay una proteína masiva, rango nefrótico. No hay vuelta que dar. La hipertensión puede haber ya. ¿Hay insuficiencia renal? No. Acá hay síndrome nefrótico. Hipertensión arterial sí o sí hay. Y la función renal puede estar ya afectándose. Y en el estadio siguiente, bueno, esta es la 4, sigue.
En el 5, ya bueno, no hay vuelta que dar. Hay insuficiencia renal terminal. En el estadio 5. Del estadio 4 a 5, inexorablemente va a pasar 3 a 5 años. Sí o sí va a llegar a tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros podemos intervenir en los primeros estadios? Sí. Podemos intervenir. Podemos hacer bastante por estos pacientes. Porque ahorita estamos mirando solo riñón. Este paciente que está en camino así, cayéndose su riñón, es obeso, sobrepeso, dislipidémico, ácido úrico alto, presión alta. ¿Sí o no? Ni hablar. Otra de las cosas que quiero resaltar es de que ¿en qué estadio ya la presión se empieza a elevar? 4. 3. Ya empiezan a 3. En el 4 sí o sí hay. ¿Sí o no? Y al 4 teóricamente estaría llegando en 15 a 20 años. ¿Sí o no? Entonces el paciente diabético nunca ha sido hipertenso. En el estadio 3, 4 ya la hipertensión se sube. Por eso también la otra pregunta que siempre les hago es, ¿desde cuándo es hipertenso? Porque cuando dicen, ¿cuál es la causa? No, es diabético o es hipertenso. Hay pacientes que siempre fueron hipertensos, desde el saque son hipertensos. Pero dentro de la evolución de la nefropatía diabética, el paciente va a ser hipertenso. Entonces, esa es la clásica. Doctor, estoy en diálisis. ¿Y cuántos años? 22 años de diabético. Ah, bueno. ¿Y presión? Hace 7 años. Eso sí da, ¿no? ¿Correcto? Ok, entonces ahí lo vamos a dejar. Ya vamos a ver la parte de tratamiento y con eso estaríamos acabando. Sí. El día siguiente, sábado, entonces el examen. Entonces mañana, lunes, terminamos esto tranquilo. No hay ningún plan. A ver, ¿cuántos nos han venido hoy? 4, 8, 11, 14 alumnos. ¿De cuántos? 40. Y el primer examen, ¿quiénes no debieron darle según la asistencia? Los que no venían. Me lo tienes que pasar para Yo que las... le pasé el A Excel. pesar de que ya están calificados, sencillamente los voy a hacer. Le pasé el Excel. Ahora para este también. Si no cumplen 80% o más de asistencia, no tienen de... ¿Ya?